Un poco más de diferenciación numérica. En este caso vamos a ver los métodos de Runge-Kutta. Asociados a de hecho son muchas familias, o sea, de los métodos de Runge-Kutta, pero este nombre se debe a dos matemáticos alemanes y a otros, y bueno, se le añaden nombres aquí en la literatura. Se los digo porque pueden encontrarlo, pueden por ejemplo encontrar el método de Runge-Kutta-Feldberg o el método de Runge-Kutta-Hahn. En fin, son muchos métodos, pero como que hay una tendencia a llamarles nada más así, métodos de Runge-Kutta. Fueron varios los matemáticos que empezaron a hacer variantes o modificaciones o ideas nuevas sobre este tipo de métodos, basándose siempre en la misma forma de desarrollo. Entonces lo digo nada más como preámbulo para que se sepa de qué se está hablando cuando hablamos del método de Runge-Kutta o de los métodos o de las familias de métodos de Runge-Kutta. Antes de comenzar, pues quiero hacer una diferencia entre lo que son los métodos explícitos e implícitos. Miren, en la solución numérica de ecuaciones diferenciales, o bueno, problemas de valores iniciales y de frontera, la terminología que se usa es bastante amplia, o sea, y especializada, ¿eh? O sea, se hablan de métodos multistep, métodos explícitos, métodos implícitos, en fin, de varios o sea, de un estado y otros estados, bastante, o sea, y sobre todo de la convergencia, en fin, o sea, el problema es bastante especializado y se ha trabajado muchísimo el problema de valores iniciales. Pero no nos vamos esto que vamos a ver en esta nota es nada más una pequeña introducción, digamos, a métodos de diferenciación numérica de este tipo. Bueno, entonces así, nada más vamos a ver la idea sobre la cual se establecen este tipo de métodos. Bueno, primeramente, vamos a decir que en forma así bastante cruda, general, podemos decir que un método explícito de un paso, es decir, cuando definimos esto así, ¿verdad? O sea, recuerden que esto lo hemos definido ya en otras ocasiones, incluso cuando vimos diferencias finitas también lo hicimos. Es decir, simplemente denotar por esta letra con este subíndice al valor de la función evaluada en t en este punto, en este nodo. En el n más un ésimo. Bueno, entonces el método explícito es un método que tiene siempre esta forma, es decir, dado una situación, dado el cálculo en un punto de la función o de la aproximación a la función, en términos de mediante alguna función o mediante sumas, etcétera, una función que puede ser complicada, pero siempre del valor presente, del valor actual, se calcula el valor posterior. Es decir, de esa manera, entonces, dado un valor, dado el valor o conocido el valor, la aproximación de la función en algún punto, en algún nodo, se conoce el siguiente. Ese es el método explícito. En un método implícito no es así. En un método implícito se tiene que resolver una ecuación, es decir, algo así como esto, miren, donde, claro, aquí está dado el valor actual y este es el valor que queremos conocer ahora, el nuevo valor, el siguiente. Pero tendremos que resolver una ecuación para poder calcular la aproximación nueva, la nueva aproximación, mientras que en el explícito ya está dado en términos, mediante esta función conocida, mediante esta relación, ya está dado la aproximación nueva. Esas son las principales diferencias entre un método explícito y un método implícito. Los dos métodos que veremos en esta nota son explícitos, ¿no? O sea, son de este tipo. Bueno, son explícitos. Eh, los implícitos, puede decirse, por ejemplo, en el caso anterior, en las notas anteriores donde vimos
solución de ecuaciones de problemas iniciales mediante diferencias finitas, teníamos que resolver una ecuación lineal, ¿verdad? No de este tipo de esencia, sino de todos los valores generados hasta un n dado. Pero tenemos que resolver una ecuación. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el método de diferencias finitas que vimos la vez pasada es un método implícito, mientras que estos que vamos a ver aquí son explícitos. Bueno, métodos de Runge-Kutta. Estos métodos se basan en un desarrollo de Taylor, que también ya hemos cubierto con anterioridad. Es decir, aquí tenemos a una función desarrollada alrededor del punto A, en términos de potencias de estas diferencias. Eso, pues ya lo vimos. Este desarrollo, pues lo vamos a escribir así, de una manera más conveniente. Vamos a hacer a esta diferencia h. Es decir, vamos a tomar puntos equiespaciados. Una vez tomado el punto T0, le sumamos h y tomamos t y formamos T1. Con T1 le sumamos h y formamos T2 y así sucesivamente. Entonces, observen que estas diferencias la podemos escribir así. Cuando cuando T es T en n más 1 y A es T en n. Entonces, en ese caso, este desarrollo toma esta forma, en potencias de h. Y en forma más corta, pues aquí lo tenemos, en forma más manejable, más visualmente aceptable, ¿no? Es decir, más corto. Fn', con esos significados que tenemos aquí. Es decir, la derivada, cuando le ponemos una derivada, dos derivadas aquí, estamos refiriéndonos o lo indicamos con estas notación, estamos refiriéndonos a las derivadas evaluadas en un punto dado. Y h, como ya les había dicho, es el paso. Esta notación es bastante común. Bien, ese es uno de los ingredientes y pues nos interesa resolver problemas de valores a la frontera como este. Es f' que la derivada está dada como en forma explícita en términos de la variable t y de la misma función en forma explícita, pero con una función que puede ser pues cualquiera. Entonces, no está en forma implícita la derivada, está dada en forma explícita. Ok, entonces este es el problema lineal el problema de valores iniciales que vamos a resolver con esta condición inicial. En el t0, vamos a decir tiempo 0, la función vale f0 y eso es conocido. Bien. Bueno, obsérvese que esta fórmula la podemos, pues ya en una forma diferente, la podemos escribir así. Y puede reescribirse también de otra manera. La pongo así para que de aquí pasemos a esta idea, ¿verdad? Bien, entonces observen que la estoy evaluando aquí en este punto que es Tn más alfa h, f también está evaluada allí y por lo tanto el lado izquierdo de esta ecuación, esto, pues debe ser f', que acá lo tenemos, miren, es f' en Tn más alfa h. Y a esto lo desarrollo en serie de potencias. Aquí está la primera, aquí está la segunda y así nos vamos. Bueno, en términos lo puedo escribir en términos de evaluado, centrado en Tn, ¿verdad? Claro. Bien, pues estas son las cosas básicas, porque ya ahora viene la idea de este tipo de métodos es sumar sobre diferentes términos de este tipo, con la idea de buscar empatar lograr obtener una
serie de este tipo cuando se desarrolle de esa forma. Es decir, en buscar las potencias de H, buscar los valores de alfa, de las alfas, de hecho, son muchas, son varias, que combinadas entre sí, cuando se sumen una expresión de este tipo con otra similar, con otra alfa, que se sume con otra alfa, y así sucesivamente sumar este tipo de expresiones para lograr combinar los lados derechos y que nos den este resultado. Esa es la idea, sumar sobre diferentes valores de alfa suficientes expresiones de este tipo para obtener una serie de potencias en el paso H y empatarla con esta serie. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues proponemos una expresión de esta forma, miren. Es decir, fn más 1 va a ser igual a fn, la formulita que teníamos acá, la tenemos por aquí. Bueno, entonces tenemos que, podemos escribir esto, como estas son las derivadas, entonces podemos escribirlas así y vamos a proponer una expresión de esta forma. Es decir, primeramente la derivada, y luego los términos de los que yo decía, ¿verdad? Hay que sumar con una alfa, luego sumamos otra alfa, y claro, aquí le ponemos beta, pero ahorita lo explico por qué, y sumamos otra alfa de forma que esperamos que desarrollemos esto y podamos empatarla con esta serie. Aquí lo escribo así, observen, esta condición no es esta, ¿verdad? O sea, evaluada, digamos, en beta. No, no, porque aquí está, lo que estamos haciendo aquí es desarrollar hasta el primer término esta expresión. Entonces, desarrollar hasta el primer término sería f en t n más la deriva, etcétera, por alfa h, que tenemos aquí. Por eso le escribo como beta. Y eso indicaría que las betas, vamos a subir esto, que las betas juegan un papel de derivadas al escribir, al sustituir expresiones de este tipo por estas. Entonces estas betas de aquí juegan un papel de derivadas de f y por lo tanto deben esperarse proporcionales a la misma f mayúscula, porque pues esa f mayúscula es la derivada de la función. Esa es la idea. Así que deben esperarse proporcionales a f. Bien, esta expresión se desarrolla esta que tenemos aquí, se desarrolla en series de potencias de h, se buscan las alfas y las betas tales que cuando se haga una suma, esta suma, la que tenemos, bueno, de hecho toda esta, pero vamos a tomarlas de aquí, las alfas y las betas, cuando se sumen esto, nos van a dar que esta expresión se convierta en esta. Esa es la idea que hay atrás de los métodos de Runge-Kutta. Manejar las alfas y las betas de tal forma que cuando se desarrolle esta suma que tenemos aquí, nos produzca a cierto orden, a la orden m, por ejemplo, nos reproduzca la misma serie a orden m. Esa es nuestra idea. Bueno, entonces es lo que digo aquí. El método resultante generará resultados correctos a orden m. Bueno, pues doy dos referencias. O sea, hay muchos desarrollos formales de este tipo de métodos, muchas referencias, muchos libros, artículos. Dos que doy aquí son buenas, es decir, son pues algo que vale la pena revisar y ver. El de Hillenbrand y el Myers. Pues son dos libros buenos. Bien. El método de Runge-Kutta de orden 2. Partamos entonces de la ecuación que di anteriormente. Esta. Aquí la repito. Bueno. Pero está dada para cualquier valor, bueno, pues para un valor no determinado de m, así que vamos a restringirnos al caso de m igual a 2.
no vamos a considerar todos estos términos, sino los que tenemos aquí a la izquierda, hasta aquí. Bueno, entonces acá lo tienen, miren, es nuevamente esta expresión, donde hemos escrito ahora, la hemos restringido un poco, ¿eh? De hecho, el no restringirlo como lo estoy haciendo aquí nos llevaría a un problema un poquito más largo, pero más general, de encontrar todas las familias de este orden, del orden 2, eh, y podríamos explicarse por qué a veces hablan del punto medio, a veces hablan, en fin, o sea, hay varios métodos de Runge-Kutta de orden 2, pero el que vamos a dar aquí tiene la particularidad de que ya escogimos un valor, bueno, ya escogimos esta condición, gamma 1 igual a gamma 2, ese es, y ya, y lo ponemos como gamma. Entonces aquí tenemos esta constante, bueno, este parámetro lo repetimos acá, y bueno, pues entonces a las betas, a las betas 2, recuerden que deben ser proporcionales a la derivada de f, que es la f mayúscula. Y es decir, entonces lo tomaremos así. Ahorita vemos la nota a la que me refiero acá. A alfa 2 lo tomaremos simplemente como alfa. Y entonces eso pues nos hace reescribir la cosena anterior en esta forma, ¿verdad? Ya nos queda nada más gamma y nos queda una alfa aquí y una lambda que determinar. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de empatar, cuando desarrollemos esto en series de H, una serie de potencias de H, empatarla con la otra, con la que tenemos acá, miren, con esta. Bueno, entonces hay que calcular, pues queremos desarrollar esto, ¿verdad? Desarrollar esta expresión en potencias, pues hay que calcular las derivadas y evaluarlas en cero, así que la primera derivada está aquí, la segunda derivada evaluada en cero está acá, eso les pido que revisen y coincidan con estos resultados, que lo hagan. Así que desarrollando esta expresión como función de h en potencias del paso hasta el segundo orden, se tiene esto, la ecuación 4 más orden de h cúbica. Eh, bueno, esto es un desarrollo hasta el segundo orden y este es el término residual, o el error, como quieran verlo, término residual. Bueno, entonces ahora queremos empatar este resultado con esta serie hasta aquí, y esto ya no nos interesa, todo eso no nos interesa. Al mismo orden, es lo que acabo de decir. Bien, pero pues entonces tomamos, sabemos que f' es f mayúscula, así que su segunda derivada pues será esto, la primera derivada ya está, la primera derivada de f, la segunda derivada pues es esto, y lo ponemos en esta ecuación para obtener esto. Bien. Ahora, para tener una forma que podamos comparar con la ecuación 4. Entonces, comparando 4 con 5, es decir, la que obtuvimos mediante la suma de las f's y con las alfas y betas, que aquí son alfas y gamas, con esta otra que proviene justamente de la serie que queremos empatar. Entonces, comparen estos dos resultados, la 4 con la 5, y vamos a hacerlas igual. Entonces, eso significa que gamma debe ser un medio, para que aquí nos quede un 1. Y si gamma es un medio, entonces ya tenemos este medio que se presenta acá, de manera que alfa debe ser igual a lambda y eso debe ser igual a 1, como lo tenemos aquí. Y de esa manera, pues entonces las dos series toman los mismos términos al segundo orden. Con estos valores, la ecuación 3, que era la que queremos
sustituir por esta serie, toma la forma siguiente, miren, toma la forma simple que tenemos aquí. Noten que esta es la función f mayúscula evaluada en su primera entrada, que es n más h, y su segunda entrada es fn más h por f otra vez, evaluada en tnfn. Observen entonces, vamos a ver la nota que dice aquí. Es decir, recuerden, bueno, esta nota venía de por acá. Eh, ver la nota, aquí lo tenemos. Yo les decía aquí que los parámetros betas deben ser proporcionales a las derivadas a la derivada de f, ¿no? Porque estamos así tomando ese desarrollo y que en este caso lo tomamos como lambda por f. Bien, vamos a ver la nota. Dice, lo hacemos para poder igualar la serie 1 con la serie generada por 3, 4, que es lo que acabo de mostrar. Pero lo importante que quiero llamar aquí la atención para ustedes es esto. Para otros valores de m, es decir, para órdenes más altos, para otros órdenes, los valores de las betas deben tomarse como combinaciones lineales de los valores perdón, aquí de los valores, aquí debe decir así, de los valores, anteriores de las Fs, y aquí también, disculpen, otro lapsus, espero que no aparezca la mosquita por aquí, de los valores anteriores de las Fs, es decir, se toma una combinación lineal para poder empatar las dos series. Eso es algo que no muestra cómo trabajar, cómo se trabaja cuando tenemos órdenes superiores, porque estamos tomando nada más orden 2 y nada más aparece este parámetro beta, lambda, que lo podemos escribir aquí así como proporcional nada más al valor de f anterior, es decir, pero que en el caso cuando aparecen más órdenes, entonces tomamos una combinación lineal de los valores anteriores generados de las f's. O sea, y eso complica hay que hacer bastante trabajo para poder encontrar la serie y poder empatarla con la otra. Bien, pero esa es la idea, ¿eh? Eh, y estábamos en esto. Aquí tenemos ya la expresión. Esta es una expresión pues simple, bastante simple. El código es simplísimo. Van a ver ahorita, el código es bastante sencillo de implementar. O sea, esta fórmula más bien es sencilla de implementar en un código. Y este método, lo que quiero decir aquí es que este método se le llama método de Hound. Lo van a encontrar, ¿eh? O bien método de Runge-Kutta de orden 2. Uno de ellos, porque hay muchísimos. En general se pueden generar tantos como un parámetro que anda por ahí. O sea, hay muchos. En particular, cuando tenemos estos valores aquí, ya lo dije, cuando tenemos estos, pues es el método de Hound. Y eso se debe a que estamos tomando esta condición, recuerden, esta condición en la forma general. La estamos tomando desde el principio así, entonces obviamente pues el método llegó a darnos justamente estos valores para los demás parámetros y pues el método así obtenido se llama método de Hound o Runge-Kutta 2 de cierto, pues de Hound. O bien, y así como esto hay muchos otros nombres. Bueno, entonces, a ver, la idea para resolver un problema de valores iniciales como es dados por esta ecuación diferencial más esta condición inicial, bueno, pues es generar una sucesión de valores de aproximaciones de la función que le llamamos aquí así fn más 1 mediante esta sucesión que tenemos aquí. Miren. Entonces empezamos con f0, pues que es f en t0, que ese es el valor inicial. Una vez conocido este f0, conocemos el f1 mediante la formulita que tenemos aquí en 6. Simplemente dice, bueno, pues que calcules el anterior
más un medio de h por la función conocida. Esta función es conocida, pues si no, no conocemos la ecuación diferencial. La función f en t0 por f0 más un medio, etcétera. Una vez conocido f1, lo ponemos aquí, y t1 correspondientemente también lo ponemos acá. Los t se generan, ya saben cómo, simplemente agregando h. Son equiespaciados, son puntos equiespaciados, así que no problem. Y generamos f2. Y con f2 generamos f3 y así sucesivamente y hasta llegar al valor deseado de la variable, es decir, hasta que este valor en algún n llegue al valor, pues, al extremo derecho del intervalo que ustedes quieren considerar. Es decir, hasta donde se pueda. Muchas veces no se puede hasta, porque los errores van creciendo. Vamos a ver. Vamos a ver unas notas. Bien, siempre que sea posible, o sea, esto es una cosa interesante sobre este tipo de métodos. Siempre que sea posible encontrar las condiciones de empate entre las dos series, claro, para esos parámetros se genera un método y a ese método se le llama, pues, un método de Runge-Kutta. Uh-huh. Ya sea de cierto orden, de orden 2, de orden 4, de orden 3, etcétera, eh, y con cierto valor, particular forma, en fin, son muchos, vuelvo a insistirlo, son muchas formas las que se pueden generar. De la forma descrita pueden encontrarse métodos de... pues lo acabo de decir. Y también ya lo dije, este tipo de métodos son métodos explícitos. El más popular y tal vez al que se debe que muchas veces se le diga resuelvan esta ecuación, este problema inicial por el método el método de Runge-Kutta, pues es tal vez esto porque se refiere uno a este método, al Runge-Kutta de cuarto orden, que ese es el más popular, el clásico le llaman. Porque recuerden también que los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden tienen muchas formas. Se pueden escribir en muchas formas según los parámetros que escojan. Pero hay uno que se llama, pues que es el más conocido, el más popular, y ese se le llama RK4, es el clásico y ese se describe enseguida. Pero primero vamos a ver el código para un problema para el método que acabamos de ver, de Ham, el de orden 2. Como ven, es muy sencillo. Esto no es más que bueno, primeramente, déjenme decirle que es un módulo. Las variables, aquí están las variables locales. Estas son las entradas de la función RK2. Aquí está la función F mayúscula, que la tendremos que definir anteriormente, el tiempo inicial, el valor inicial de la función, el paso y el número máximo de pasos a los que quieren llegar. Es decir, la combinación de esta entrada con esta otra define el extremo derecho del intervalo al que quieren alcanzar. Entonces, les decía que es muy sencillo porque esta parte, pues lo único que hace esta igualdad o esta asignación, lo único que hace es definir, inicializar una lista de valores de puntos en el plano, es decir, los tiempos, vamos a llamarle tiempos, a los valores de t y los valores de la función. Entonces es lo único que hace. Voy a ir juntando todos los valores calculados en esta lista. Es todo. Pero el método está aquí. Miren, aquí defino una K1 que vamos a ver. Defino K1 así y K2 así. Le faltó la H. Aquí la tienen, K2, miren. Entonces, K1 es esto y ese está aquí. Si comparan, miren, esto es K1 y acá está de nuevo. Bueno, entonces por eso, pues es muy simple y, y no necesito definir más valores más que el F que tenemos aquí y el D, así simples, porque se van cambiando, se van actualizando en la medida que el for
va corriendo. Por eso necesito irlos almacenando en una lista una vez calculados. Pero eso es todo. No es complicado hacerlo. El método de Runge-Kutta de cuarto orden, el clásico, no lo vamos a obtener porque es bastante laborioso hacerlo. Y además vimos ya cómo hacerlo, es decir, para un caso al menos de orden 2 y en qué se basa la idea. ¿Ya? Entonces eso considero que pues lo importante ya está. Así que siguiendo ese procedimiento y ajustando los parámetros de cierta forma, pues se tiene esta expresión para fn más 1 en términos de fn. Ahora las Ks están aquí dadas como, pues, la primera pues es lo mismo de siempre, el valor de la función f mayúscula en los parámetros, en los enésimos parámetros. K2 ahora cambia un poco, es el punto medio. Uh-huh. Y hay K3 ahora y un K4 y se suman aquí. Bueno, pues esto es todo. Bueno, claro, la derivación no la muestro aquí, ¿verdad? Pero he mostrado ya la derivación del orden 2 y espero que eso haga ver si algún valiente quiere calcular la forma, llegar a esta expresión mediante toda el álgebra que hay que hacer. Bueno, el siguiente código pues se da el método de Runge-Kutta de orden 4. Observen que únicamente tiene la misma forma que ya vimos para R2, RK2, solamente que ahora hay que añadir unas 2Ks más. Aquí las tienen, K3. Y bueno, claro, hay que calcularlo en el punto medio, ¿no? Entonces, bueno, hacer esto que nos dicen que debemos hacer acá. Por haber escogido los parámetros en cierta manera. Pero este es el método clásico, este es el método que se encuentra cuando ustedes lo buscan. Y, y el K4 pues finalmente está aquí. Sumamos entre H. Noten que no está H. La H que está aquí porque ya la puse en esta casa, acá anteriormente para poder nada más poner aquí las Ks, K1, K2, K3 sin la H que va en la parte interior. Bien, es el único cambio. No hay más, también es bastante sencillo implementar el método y vamos a ver unos ejemplos. Bueno, entonces vamos a usar estas dos rutinitas, RK4 y RK2 y vamos a ver sus resultados. Primeramente, resolver numéricamente con RK2 el problema, este problema de valores iniciales. Aquí esta es la derivada y esta es la función f mayúscula que depende de t, que depende de f, en función de dos variables. Y claro, esta es la condición inicial. Este problema tiene esta solución exacta. Vamos a usarla como ejemplo para ver el procedimiento y cuál es pues, su desempeño. Como ven, el desempeño es excelentísimo. 10 a la menos 15, esto es un cero numérico. Y claro, la solución, aquí están aquí están graficadas las dos funciones, la exacta y la aproximada. La exacta, que es esta que tengo aquí iluminada, y la aproximada que se obtiene por la rutina de segundo orden. ¿Sí? Y el error pues es un cero numérico. No pasa así con otros problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tenemos es f cuadrada, aquí está la función f, que es menos f cuadrada por una exponencial de t más la f. También tiene una solución exacta que está dada aquí, con la que vamos a comparar el resultado aproximado.
esta es la solución. Aquí el error así es 10 a la menos 6. Y curioso, fíjense que, y aquí están las dos funciones. Con relación a esto, voy a decir lo siguiente. Mm, Recuerden que el método es de orden 2 y este dijimos que era el término residual o lo podríamos llamar el error también, es decir, esa h cúbica. Hasta aquí se piensa que es decir, el método genera resultados correctos hasta este orden, siendo el error esto, h cúbica. Vamos a ver aquí en el ejemplito que hemos dado, vamos a- a decir, bueno, h vale un centésimo. Ok, control C, vamos a hacer nada más. Control, permítanme hacer esto, entonces h, se los quiero mostrar, h al cubo, ¿cuánto resulta? 10 a la menos 6, ¿no? 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué es lo que se refleja aquí? Bueno, eh, vamos a ver el mismo problema ahora con la rutina de orden 4. Y en este caso, pues, claro, el error es del orden de 10 a la menos 11. Mucho, pues es superior, claro, pues es dos órdenes más. Y pero visualmente ambos tienen el mismo desempeño, pero claro, el error siempre indica mucho más, ¿no? Bueno, pues aquí se los dejo.